son exclusivas de esta Cámara de Diputados, que tiene que ver con el tema de los gastos del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, totalmente anticonstitucional ese artículo transitorio que propuso el PAN para lavarse la cara en ese sentido, y que el PRI pues va a aprobar efectivamente, porque los dos partidos pues son causantes de la situación que se vive en este momento. Y bueno, más adelante mi compañero Miguel Alonso Raya pues va a leer la respuesta de Hacienda cuando el PRD le platicaba precisamente en torno a este tema de los pasivos laborales. Es decir, cargar como deuda pública 1.700.000 millones de pesos, diputadas y diputadas, es la agresión más grave que se ha hecho en los últimos años después del Fobaproa al pueblo de México. Eso ustedes no lo pueden hacer. Cuando yo le preguntaba al diputado del PAN por dónde estaba la corrida financiera para saber en cuántos años se va a pagar este pasivo laboral, cuántos miles de millones de pesos se van a destinar en el presupuesto de egresos de la Federación cada año y en cuánto tiempo, no lo supo decir. ¿Por qué? Porque no hay una corrida financiera. En el Fobaproa, les recuerdo, y lo habíamos comentado, desde 1995, nuestro país, la gente que menos tiene, ha estado pagando el atraco que le hizo los banqueros conjuntamente con el PRI y el PAN al pueblo mexicano. Y decía yo que año con año hemos aprobado miles de millones de pesos para este robo que se hicieron en aquel entonces, igual como vamos a pagar miles de millones de pesos para este robo que hicieron los funcionarios de Pemex, la gente del sindicato de Pemex, y eso es lo que no podemos nosotros permitir, diputadas y diputados. Pero bueno, eso a ustedes no les interesa. ¿Consideran ustedes que efectivamente pues mover a México es moverlo en este sentido? Pues sí lo van a mover, pero en su contra. Don Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la reserva presentada hace unos momentos, nuestro grupo parlamentario no la comparte, habida cuenta de que estamos en favor de la idea que precisa que el gobierno federal pueda absorber una proporción del pasivo de pensiones y jubilaciones de las empresas Pemex y CFE, que obedece al crecimiento de la planta laboral, las condiciones contractuales y el efecto de una mayor esperanza de vida de los empleados. Es resultado de la evolución de los requerimientos y exigencias de las condiciones de mano de obra empleada, así como del acumulamiento de las responsabilidades de las empresas con sus jubilados y sus prestaciones sociales respecto a los trabajadores en activo. Apoyamos el planteamiento de que, tratándose de pasivos de jubilaciones y pensiones existentes y solo de jubilaciones y pensiones, de ninguna manera representa una deuda pública adicional ni rescate alguno. Esta visión dota a esas empresas de mejor viabilidad financiera y les da capacidad de competencia. El Estado responde como ha de hacerlo, asumiendo la responsabilidad laboral. Para hacerlo, ha de imponerse un plan de austeridad a Pemex. Los pasivos que podrá asumir el gobierno, según nuestra idea, serán los registrados actuarialmente en sus estados financieros al tiempo de la vigencia de la reforma. Ha de hacerse una revisión por la Auditoría Superior de la Federación para identificar las obligaciones y el pago de estas jubilaciones y pensiones. Estas ideas completan una reforma integral del sector energético que promueve competencia, productividad, mejoría y fortalecimiento y modernización de Pemex y CFE. Por eso estamos en contra de la reserva. Sin duda, compañeras y compañeros,
Proponer estas reformas integrales energéticas es un acto de responsabilidad frente a una realidad de poco crecimiento que afecta a la sociedad desde hace años. Cambiar esta realidad para bien es propósito del presidente Enrique Peña Nieto, que apoyamos con absoluta convicción los diputados del PRI. Reconozco en este pleno a legisladores que tienen capacidad, experiencia, mejor calidad discursiva, pero resulta imposible, compañeras y compañeros, aceptar que alguno de nosotros tenga el monopolio de la eticidad o de la moralidad, mucho menos el monopolio de la verdad. Por lo tanto, la posición de mi grupo parlamentario de cara a esta reforma propuesta por el presidente Peña está sustentada en razones y convicciones acreditadas perfectamente durante estos días de discusión y por ningún motivo ponen en juego dignidad ni patriotismo. Para dejarlo claro, a nuestros hijos heredamos honra, dignidad, conscientes de que el camino trazado por esta reforma abrirá mejores horizontes al país. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo Fidel. Doña Claudia Águila Torres, del PRD, tiene el uso de la voz. Con permiso de la presidencia. Hoy acudimos a la recta final del sepelio de Petróleos Mexicanos. La historia ha reconocido la visión y altura de miras del presidente Lázaro Cárdenas, que el 18 de marzo de 1938 realizó la expropiación petrolera. En ese objetivo contó con todo el respaldo de un pueblo pletórico de entusiasmo y gustoso de contribuir al pago de las instalaciones que detentaban 17 compañías extranjeras. El petróleo ya era de los mexicanos. 76 años después, el actual titular del Ejecutivo Federal presentó la iniciativa para la privatización y la práctica del fracking para la extracción del gas shale. En este objetivo ha quedado evidenciado que solo cuenta con el apoyo de los empresarios y de sus legisladores. El pueblo, donde realmente reside la soberanía de este país, está en contra. Hay desesperanza y descontento de los mexicanos. ¿Cuánta diferencia entre un gigante llamado Lázaro Cárdenas del Río y un indolente titular del Ejecutivo Federal que solo busca la privatización? La traición al pueblo de México se está consumando. Pemex será devuelto a los extranjeros. La renta petrolera será entregada a estos inversionistas. Los ciudadanos tendremos que llenar con el pago de más impuestos el boquete financiero creado con el faltante de estos recursos. Señores diputados del PRI, del PAN, del Partido Verde de Nueva Alianza, entendemos que no les importa entregar la riqueza petrolera que es de los mexicanos. La suerte de Pemex ya está echada. A toda prisa y a toda costa, en una semana se dará carpetazo a un episodio más de la tragicomedia mexicana. Sin embargo, no solamente le están quitando al Estado los energéticos, sino además, para darle la estocada final, le están cargando a los mexicanos el gran pasivo laboral que representa Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Estoy en contra del dictamen porque el gobierno federal no puede asumir la obligación del pago de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, que de manera tramposa se pretende que mediante un acuerdo que modifique su contrato colectivo de trabajo, al Estado asuma este pasivo.
De igual forma, no estamos de acuerdo en que el Gobierno federal asuma una proporción de la obligación de pago a cargo de la Comisión Federal de Electricidad de las pensiones y jubilaciones que corresponden a sus trabajadores que fueron contratados hasta el 18 de agosto de 2008. El pueblo de México no tiene por qué asumir el costo de este pasivo, que es de 2 billones de pesos y que con artilugios y enjuagues nos dicen que solamente será de alrededor de 700,000 millones de pesos. Con este pasivo laboral, la deuda pública nacional ascenderá a 12,947,666 millones de pesos. Este monto finalmente implica que cada mexicano adeuda 109,355 pesos. La pobreza de los mexicanos no es nueva, nació en el PRI y se incrementó con el PAN. ¿Qué empleos que alcanzarán para vivir mejor? ¿Cómo le puede ir bien a México si estas reformas entregan la riqueza del oro negro a unos cuantos extranjeros y unos pocos nacionales, y más de 50 millones de mexicanos solo aspiran a que les den tarjetas Monex y regalitos en los procesos electorales? Solo quiero hacer un llamado más al pueblo de México para que no desista, y voy a concluir con un pensamiento de Rudyard Kipling. Si en la lid el destino te derriba, si todo en tu camino es cuesta arriba, si tienes excesiva faena y mal cosecha, date una tregua, pero no claudiques. Mexicanos, no claudiquemos, sigamos luchando, la consulta va. Don Carlos Castaños Valenzuela, del Partido Acción Nacional. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. La actual deuda en pensiones y jubilaciones de las empresas paraestatales, ahora productivas del Estado, es del Estado mexicano y, como tal, el Estado responde por ellas. Con el condicionamiento que pone la ley y la toma de una parte de la deuda a cargo de las finanzas públicas, no cambian el estado actual. Lo que cambia es la bolsa de donde se paga. Que quede claro, los mexicanos no asumen más deuda. Al final de cuentas, es la misma que ya existe. Se requiere mejorar la posición financiera de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad para que se asemejen a las empresas con las que tienen que competir. Evitarles una carga que poco a poco les haga perder su capital y puedan estar destinadas a desaparecer. Eso es precisamente lo que estamos evitando con esta propuesta, que nuestras empresas se minimicen. Por el contrario, esta reforma fortalece a las empresas energéticas del Estado mexicano. Se condiciona el apoyo bajo las siguientes premisas. Se protege el derecho de los trabajadores y se garantiza que en el futuro haya fondos suficientes para las pensiones y jubilaciones. El gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones de Pemex y CFE, siempre que las empresas productivas del Estado alcancen un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable, se modifique el reglamento de trabajo del personal de confianza e implemente un programa de austeridad del gasto. Las modificaciones deberán contemplar que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales y que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar la edad de retiro, con el objeto de ajustarla a los parámetros actualmente establecidos en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de las instituciones del gobierno federal. La proporción de la obligación de pago será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte del acuerdo entre el sindicato y las empresas. El Ejecutivo Federal establecerá los términos para cubrir la proporción de pensiones y jubilaciones que asuma el gobierno una vez que se cumplan las condiciones establecidas. Como requisito indispensable para que el gobierno federal pueda asumir las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones, la Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría específica a los fondos de pensiones y jubilaciones de Petróleos Mexicanos y la Auditoría Superior de la Federación procederá
al fincamiento de las responsabilidades correspondientes, incluyendo, en caso de ser procedente, el inicio de los procedimientos de responsabilidad penal. Se elimina el término de pasivo laboral y se limita exclusivamente a pensiones y jubilaciones. Se homologan los parámetros para determinar las pensiones y jubilaciones a los actualmente establecidos en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de las instituciones del Gobierno federal, léase ISSSTE. Y por último, se define el pasivo de pensiones y jubilaciones en función del monto registrado en los balances financieros de estas empresas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Pregunte la Secretaría, la Asamblea, si se encuentra suficientemente discutido. En votación económica se consulta a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Pregunte si se acepta. En votación económica se pregunta si se acepta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. Luego entonces se desecha. Le ruego a la Secretaría tenga la generosidad de leernos una propuesta de modificación de diversos grupos parlamentarios. La modificación se modifica el artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se adiciona una fracción sexta al artículo 2 del decreto y se modifican los transitorios 3 y 4 del decreto para quedar como debe decir. Artículo 91. La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice al Fondo de Extracción de Hidrocarburos será el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.0087 y se sujetará a lo establecido en el artículo 4b de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 2 del decreto en su fracción sexta. Para efectos de determinar el monto de la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo que se realice al Fondo de Extracción de Hidrocarburos, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lugar de aplicar el factor previsto en dicho precepto, durante los ejercicios fiscales 2015 al 2018 se aplicarán los siguientes factores. Ejercicio fiscal 2015, factor 0.0080, 2016, 0.0082, 2017, 0.0084, 2018, 0.0085. En cuanto a los transitorios, primero y segundo en sus términos, artículo 3. El Gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en el curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios reconocidas a la entrada en vigor del presente decreto y registradas actuarialmente en los estados financieros, conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esa misma fecha, siempre que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios, modifique el reglamento de trabajo de personal de confianza de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios e implemente un programa de austeridad en el gasto. Dichas modificaciones, sin considerar el reconocimiento de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones referidas por parte del Gobierno federal, deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones del pago de las pensiones y jubilaciones de la empresa. Además, las modificaciones deberán contemplar al menos que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el sistema de ahorro para el retiro y que se contemple un ajuste gradual
gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro, para reflejar el cambio en la esperanza de vida, con el objeto de ajustar a los parámetros actualmente establecidos en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de las instituciones del Gobierno federal. La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno federal será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral reconocido conforme a lo señalado en el párrafo anterior, que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el reglamento de trabajo a que hace referencia en el párrafo anterior. Como requisito indispensable para que el Gobierno federal pueda asumir, en términos del presente artículo, la proporción de obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a que hace referencia el mismo, la Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría específica respecto del pasivo laboral de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, con el objeto de identificar las características de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas y los determinantes de la evolución del mismo. La auditoría señalada deberá concluir a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. La Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, procederá al financiamiento de las responsabilidades que correspondan. En caso de que, derivado de la auditoría practicada, detecte actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones mencionadas, incluyendo, en su caso de ser procedente, el inicio de los procedimientos en materia de responsabilidad penal. Artículo 4. El Gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago a cargo de la Comisión Federal de Electricidad de las pensiones y jubilaciones reconocidas y registradas actuarialmente en sus estados financieros, que correspondan a sus trabajadores que fueron contratados hasta el 18 de agosto de 2008, fecha en que la empresa suscribió con el sindicato un convenio para adoptar el esquema de cuentas individuales para los trabajadores de nuevo ingreso, conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esta última fecha, siempre que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión Federal de Electricidad alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el manual de trabajo de los servidores públicos de mando de la Comisión Federal de Electricidad, aplicables en la empresa e implemente un programa de austeridad en el gasto. Dicha modificación, sin considerar el reconocimiento de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones referidas por parte del Gobierno federal, deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones del pago de las pensiones y jubilaciones de la empresa y contemplar, al menos, que las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el sistema de ahorro para el retiro, que se establezcan los mecanismos necesarios para que los trabajadores en activo contratados hasta el 18 de agosto de 2008 se adhieran de manera voluntaria a dichos esquemas de cuentas individuales y que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo para la edad de retiro, con objeto de reflejar el cambio en esperanza de vida, con el objeto de ajustar a los parámetros actualmente establecidos en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de las instituciones del Gobierno federal. La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno federal, reconocido conforme al párrafo anterior, será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el manual a que se hace referencia en el párrafo anterior. Como requisito indispensable para que el Gobierno federal pueda asumir, en términos del presente artículo, la proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a que hace referencia el mismo, la Auditoría Superior de la Federación realizará auditoría específica respecto del pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad, con el objeto de identificar las características de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas y los determinantes de la evolución del mismo. La auditoría señalada deberá concluir a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. La Auditoría Superior de la Federación,
en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, procederá al fincamiento de las responsabilidades que correspondan en caso de que, derivado de la auditoría practicada, detecte actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones mencionadas, incluyendo, en caso de ser procedente, el inicio de los procedimientos en materia de responsabilidad penal. Quinto y sexto en sus términos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. En estos términos es que pregunte la Secretaría de la Asamblea si se admite a discusión esta propuesta de inmediato. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si la presente modificación se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Por ello es que le damos la palabra a don Tomás Torres Mercado. Hasta por 3 minutos. Iba a hacer una consulta. Colegas diputadas y diputados, hemos de registrar que se registra ahora un capítulo importante, el cierre de un capítulo importante del Congreso mexicano. Nosotros consideramos que se han escuchado voces y propuestas de la pluralidad que es la naturaleza misma de esta Cámara de Diputados. En la mayoría de los casos con respeto, en la mayoría de los casos con tolerancia plena. ¿Qué quisiéramos los que ahora acompañamos esta reserva a la que le ha dado lectura la Secretaría de la mesa directiva? Lo digo convencido, no solamente los grupos parlamentarios que la han firmado del Partido Revolucionario Institucional, de Acción Nacional, del Partido Verde Ecologista de México y de Nueva Alianza, sino que me parece que en congruencia sería conveniente el acompañamiento también de la izquierda aquí presente. Yo digo que históricamente el reconocimiento de los derechos de los trabajadores es una lucha que identifica a quienes incluso en una posición de clase la reivindican como propia. Se ha dicho una serie de cosas aquí que irresponsablemente con recursos fiscales se asume esas obligaciones para con los trabajadores, que irresponsablemente se han dicho se pagarán gigantescas sumas por los pasivos laborales. Me preocupa porque creo incluso que algunos compañeros y compañeras, lo cual es natural, la especialidad no es en todas las disciplinas, dicen por desconocimiento inexactitudes. Platiqué con un compañero del PRD, con el diputado Zárate, y seguramente compartiendo los argumentos, decía, ¿por qué no hemos podido convencernos de la pertinencia de esta decisión? Es decir, que no es malo asumir, como lo dice la reserva, las obligaciones de pago de las pensiones y de las jubilaciones. Compañeros de la izquierda que ahora hacen guardia a un hombre de los grandes hombres de este México que tomó decisiones soberanas, fundamentales para la nación. Miren ustedes, los fondos de pensiones, la regla general, todas, hay aportes de los trabajadores,
hay aportes de los patrones. Y como en la ley vigente del IMSS y la pasada, la abrogada, hay aportes del gobierno para garantizar cuantías mínimas. Pero ¿saben qué se ha omitido en el debate? En el caso del régimen pensionario de Petróleos Mexicanos, el presidente Lázaro Cárdenas, le ruego a su oportunidad, presidente. El presidente Lázaro Cárdenas, en decreto que instituye en junio de 1938 a Petróleos Mexicanos, contempla que las obligaciones, las prestaciones laborales son exclusivamente del gobierno. Se han dicho cosas que no son exactas. Si el gobierno trae la responsabilidad histórica del pago de esas pensiones, si se transforma la naturaleza de la persona jurídica de Pemex o de Comisión Federal de Electricidad, va a seguir el Estado mexicano con esa responsabilidad, pero también para quien no tiene conocimiento profundo de la materia o mínimo, no es que pasado mañana de cuando se firme el decreto se exhiba el 1.127.000 millones de pesos, se va fondeando como se está fondeando en el ejercicio fiscal para este año por 25.000 millones de pesos y como se viene fondeando prácticamente el sistema pensionario mexicano. Quiero, presidente, compañeros, cerrar diciendo que ojalá, así como se dio el acto patriótico en junio de 1938 del presidente Lázaro Cárdenas, haya un acto patriótico también de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, para que los hermanos mexicanos no solo aspiren a una pensión universal con el monto que conocemos. Muchas gracias. Don Agustín Miguel Alonso Raya, tiene usted el uso de la voz. La escucho, doña Socorro, la escucho. Presidente, compañeras, compañeros, nosotros juramos cuando iniciamos esta legislatura, protestamos respetar y hacer valer la Constitución. Nosotros le preguntamos a los funcionarios de Hacienda, ahora que vinieron a la Comisión de Energía y a Comisiones Unidas, le hicimos preguntas por escrito. Y la primera pregunta que le hicimos a Hacienda fue la siguiente: ¿por qué no se incluyó alguna propuesta para dar una solución a los pasivos laborales de Pemex? La respuesta de la Secretaría de Hacienda es el siguiente: el pasivo laboral de Pemex es un tema de la relación laboral entre la empresa y sus trabajadores, con condiciones que están establecidas en el contrato colectivo de trabajo y no en una ley. Intentar modificar el contrato colectivo de trabajo a través de un cambio legal sería inconstitucional y sujeto de amparo. Por tanto, cualquier cambio en el pasivo laboral de Pemex debe ser resultado de una negociación entre la empresa y sus trabajadores. Entonces, compañeras y compañeros, aquí lo que estamos haciendo y a lo que no tenemos derecho es a violar la Constitución y la Ley Federal del Trabajo,
porque es cierto lo que dice aquí el compañero diputado Tomás Torres. Pemex tiene un régimen especial con sus trabajadores. No pertenecen ellos al Seguro Social. Ellos tienen un sistema de salud y tienen un sistema de pensiones en donde ellos no aportan. Lo hace todo a cargo de la empresa. Y aquí el problema a discutir no es si nos hacemos cargo o no del asunto del pasivo o lo que se ha generado. El problema es que expliquemos por qué fregados estamos cumpliendo, la empresa está cumpliendo del 38 a la fecha 76 años. ¿Por qué en 76 años no se tomaron medidas para crear las reservas, el fondo que permitiera respaldar los compromisos laborales o con el contrato colectivo con el sindicato de los trabajadores petroleros de la República Mexicana? ¿Cuántas auditorías hay hechas ya por la Auditoría Superior de la Federación, en donde tiene responsabilidad Hacienda? La del 2012, que hizo la Auditoría Superior de la Federación, del 2008 al 2012, Hacienda nunca estableció en sus metas, en sus objetivos, cómo atender y cómo resolver lo que la propia auditoría le estaba sugiriendo. Y entonces, por lo tanto, el problema no es aquí el asunto de si respaldamos o no a los trabajadores, de si respaldamos o no a la empresa. El problema es, ¿cómo aclaramos y deslindamos responsabilidades de directores de Pemex, de secretarios de Hacienda que no hicieron caso y no cumplieron con su responsabilidad como funcionarios públicos? Nosotros no compartimos el tipo de dirección que tiene el sindicato, la manera como se ejerce, la manera como se instrumenta, la manera como ustedes la toleran. No compartimos eso, pero nosotros no generamos venganzas contra los trabajadores. Esta propuesta que nos están presentando es una venganza contra el sindicato y contra los trabajadores de Petróleos Mexicanos. Es un capricho del Partido Acción Nacional dejar sin representante a los trabajadores en el Consejo de Administración de Pemex y meter ahora este transitorio, el tercero y el cuarto, para también, compañeras y compañeros, intervenir en el contrato colectivo de trabajo. Porque dice, y no nos engañemos, el gobierno podrá, a cambio, asumir los pasivos o parte de los pasivos, siempre y cuando el sindicato y la empresa acepten la modificación del contrato colectivo de trabajo. Si no hay eso, entonces no hay lo otro. Y entonces, por lo tanto, desde una legislación de esta naturaleza se pretende modificar u obligar a que se modifique el contrato colectivo de trabajo. Esa es una violación a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo. Y me extraña y espero que los sindicalistas de Nueva Alianza y los que hay en el PRI entiendan, porque al final de cuentas, compañeras y compañeros, más allá de diferencias, los invito en primer lugar a que respetemos la Constitución y la ley y a que no legislemos en función de caprichos y venganzas de quienes quieren cobrarle la factura hoy a los trabajadores, aprovechando la coyuntura y la debilidad del gobierno para cederle prácticamente todas las tentaciones y en todos los negocios que estableció el PAN en esta legislatura. Gracias por su atención, compañeras y compañeros. Muchas gracias, diputado Alonso Raya. Don Damián Cepeda Vidales, del PAN, tiene usted el uso de la voz.
Con su permiso, señor presidente, y de antemano apelando a su tolerancia en el tiempo por el tema y por la tolerancia excesiva que hemos mostrado nosotros escuchar a nuestros compañeros. El PAN respeta la diversidad de ideas. La respetamos y respetamos a quien con pasión defiende la visión que tiene de país, porque nosotros también hacemos lo propio. Lo que no respetamos es la incongruencia, la manipulación de la verdad y las mentiras. Sin duda alguna, estamos frente a uno de los temas que ha resultado ser más polémicos en la opinión pública. Creo que algunos de buena fe han cuestionado el tema, pero sin duda muchos otros de mala fe y con dolo, porque conocen bien y han propuesto soluciones similares, han levantado cuestionamientos que confunden a la ciudadanía. ¿De qué estamos hablando? Vamos aclarando las cosas. ¿De qué se trata este mal llamado, mal referido pasivo laboral, que es parte del problema que lo hayamos llamado así? Se trata de obligaciones de pago que hoy tiene Pemex y CFE, obligaciones de pago que son, deuda del gobierno, obligaciones de pago que derivan de derechos adquiridos, del trabajo que dieron personas, sudor, esfuerzo, y que tienen derecho a una pensión y una jubilación. Hagamos lo que hagamos hoy, eso no va a cambiar. Tienen su derecho adquirido y hay que pagarles. Y esa deuda está cargada al gobierno federal. Pues ¿de quién creen que es Pemex y CFE? ¿Qué no alegan que se privatiza en esta reforma? Cuestión que es falso. Si se privatiza, según ustedes, es porque es del gobierno. Y si es del gobierno, sus deudas son del gobierno hoy. Hoy son del gobierno y hay que responderlas. Diputado, ¿qué pasaría? ¿Me permite un momento, por favor? El diputado Alonso Raya desea hacerle una pregunta. ¿La acepta? Si gusto, ahorita que termine, diputado Raya, para poder argumentar, y con gusto atiendo su pregunta y la que gusten los compañeros. Les decía, ¿qué es lo que se busca entonces? Hacer frente a esa obligación como se tiene que hacer. Hagamos lo que hagamos hoy, esa deuda se tiene que pagar. ¿Por quién? Por el gobierno. Si Pemex truena, ¿quién la tiene que responder? El gobierno. Hoy forma parte de nuestra deuda en términos netos globales. Yo recuerdo aquí en esta tribuna criticar, y con justa razón, cuando se presumía el déficit cero. Se decía, hey, espérate, estás burlando, estás dejando fuera a Pemex. Pemex es parte del gobierno y hoy no es parte del gobierno. Claro que es parte del gobierno Pemex. Son obligaciones que tenemos los mexicanos y que se tienen que cubrir. Lo que se está haciendo aquí, y de qué se trata, y hablo primero de la alternativa original que se planteó, es dar una alternativa que busca, fíjense nada más, no incrementar la deuda, reducirla. Que busca lo que yo he escuchado de la izquierda, fortalecer a Pemex y fortalecer a CFE para que salgan y den la batalla frente a esos inversionistas privados que les van a venir a competir. Busca liberarlos de una carga derivada de las pensiones y jubilaciones que les va a permitir hacer frente en términos de competencia real y salir adelante. Porque eso es lo que necesitamos los mexicanos, un Pemex fuerte, un CFE fuerte, que pueda competir y que nos siga trayendo beneficios. Eso es lo que busca esta reforma. No engañemos. No entiendo por qué queremos hacerle ver a los ciudadanos que estamos hablando de otra cosa. No lo es. ¿Qué propone la alternativa? Una posibilidad. Primer punto a aclarar. Una posibilidad, ni siquiera tenemos la certeza de que se vaya a dar. En efecto, diputado Raya, se puede asumir las obligaciones de pago si y solo si se cambia el contrato colectivo de trabajo y el reglamento como una condición. ¿Por qué no es inconstitucional? Porque es voluntario. Inconstitucional sería obligar desde la ley y mandatar o señalar la obligación de que se haga algo. Aquí se está diciendo, ¿quieres entrar a este esquema de apoyo? Cumple con estos requisitos. Como saben qué, sucede en casi todos los programas del gobierno, perdón que se los diga. En todos tienes que cumplir con una serie de requisitos para poder acceder a un apoyo. Es similar el planteamiento que estás poniendo aquí. Sí, solo sí, y perdón, le pido tolerancia, se va a poder acceder. ¿Y para qué van a cambiar el contrato colectivo? ¿Qué es lo que se está buscando? Para reducir ese pasivo laboral derivado de las pensiones y jubilaciones. Fíjense nada más,
Eso es lo que se busca. Si hoy se estima en 10% del PIB ese pasivo laboral derivado de pensiones y jubilaciones, ¿cómo funcionaría esta propuesta? Si Pemex y CFE hacen un esfuerzo y reducen y cambian su contrato colectivo y supongamos que llegan a una reducción a futuro, a 30 años, porque estos pagos, como bien decía Tomás, no se pagan mañana, se pagan cuando se van actualizando las obligaciones de pago. Si logran reducirlo, digamos en una tercera parte, ¿con qué parte entraría el gobierno? Con la parte equivalente. Entonces dejemos de hablar del 1.7 billones de los resultados actuariales. Eso es falso. En ningún lado se está planteando asumir esa cantidad. Se está planteando asumir una cantidad equivalente a lo que reduzca el contrato colectivo y el reglamento. Y la otra parte, ¿quién creen que se va a quedar responsable? Pemex. Pemex mismo. Es un tema subsidiario, en donde se entra a apoyar. Se dice que se va a aumentar la deuda para los ciudadanos. Falso también. Hoy en día forma parte de esa responsabilidad y va a disminuir. ¿Qué le falta? Perdón, compañeros, tolerancia hemos tenido por horas. Les pido tolerancia para escuchar un argumento en un tema importante. Ustedes mismos han dicho que es importante, vamos hablando, aquí estamos debatiendo, vamos hablando del tema. ¿Qué le falta al tema? Y coincido, transparencia. ¿Qué le falta al tema? Fiscalización, sin duda. ¿Qué le falta al tema? Auditoría. Y por eso el PAN, el grupo parlamentario del PAN, propuso 5 puntos en la agenda como condición sin la cual no apoyamos este esquema. Primera, que exclusivamente se hable de pensiones y jubilaciones, no de pasivos laborales. Dejemos de engañar diciendo que ahí van donativos al sindicato, que si la demanda que les ganaron, que respondan por ello el sindicato, que respondan los líderes sindicales. Aquí estamos hablando de defender a los trabajadores, no a un Vival o a algunas personas que se hayan aprovechado de su posición. Segundo, proponemos que sea exclusivamente el pasivo reconocido en los estados financieros. Tercero, un programa de austeridad en el gasto. Cuarto, que se homologue al resto de los trabajadores del servicio público del gobierno federal la edad de jubilación. ¿O a poco están de acuerdo en que una clase sea privilegiada y goce de mayores beneficios? Nosotros no. Y por último, una auditoría, y perdón, presidente, y concluyo, una auditoría. Le pido que concluya, diputado, de la Auditoría Superior de la Federación. Todos al tiempo. De acuerdo. Una auditoría para que se investigue cómo se llegó a ese monto, cuáles fueron las causas, su evolución y que se deslinden las responsabilidades, incluso que se inicien procedimientos penales. Eso es lo que el PAN está proponiendo. ¿Qué tipo de oposición somos? Una oposición responsable. ¿Qué tipo de oposición somos? Una oposición que propone con ideas, no que critica, que es parte de la solución, no parte del problema. No se nos olvida que se actuó con mezquindad el partido en el gobierno, no se nos olvida. Cuando nosotros éramos gobierno y proponíamos la agenda reformadora que hemos aprobado aquí en este Congreso. Sin embargo, si actuáramos nosotros iguales, seríamos iguales y el PAN es distinto. Nosotros siempre vamos a estar del lado que se construyan soluciones para este México que todos queremos. Muchas gracias. Diputado, ¿va a responder la pregunta sí, del claro. diputado Rayo? ¿Puede? No. Con gusto. No quiere siempre la pregunta. Con gusto, diputado, claro que sí. Las intervenciones para hechos tendrían que ser al final de la... Y usted está en la lista de oradores. No puede usted para hechos, diputado Raya. Perdóneme, pero se lo podría dar para, si no fue aludido, pero yo no vi que fuera aludido. Sí, pues yo no vi que hubiera alusiones. Él argumentó la propuesta del PAN, pero yo no vi ninguna alusión, ¿no? No, sí estaba yo, de todos modos lo oí. Sí. Sí. Bueno, yo toda la disposición, pero me atengo a lo que el presidente diga. Usted dígame, presidente, ¿qué hacemos? Sí, claro que lo aludí, sí, por supuesto. Sí. Mira, no quiero que haya, que se diga que estamos... Diputado, toda mi disposición de debatir, ojalá y este tema continúe el debate. Yo estoy dispuesto. Sí.
Le voy a dar la palabra al diputado Raya para que no se diga que se está eludiendo el debate o que no se le está dando la oportunidad de responder a un planteamiento como el que él hizo, pero está completamente fuera del reglamento. Asumo la responsabilidad. A ver, compañeras, compañeros, a confesión de partes, relevo de pruebas. El PAN acepta que la condición para poder absorber una parte de las pensiones de los trabajadores de Pemex o de Comisión Federal es sobre la base de que se modifique primero el contrato colectivo de trabajo, y eso es inconstitucional. Primera cuestión. Segundo, estaríamos de acuerdo, y hay auditorías hechas, pero no nos oponemos a que la Auditoría Superior de la Federación investigue a fondo, finque responsabilidades, haga deslindes de los que sean responsables del asunto y pueda sobre esa base transparentarse lo que ha acontecido y por qué no se ha construido el fondo y las reservas adecuadas para respaldar la obligación que tenía la empresa. Estamos de acuerdo en que se separe la bronca del conjunto del pasivo respecto de las pensiones. Y estamos de acuerdo en que se requiere o la empresa o el gobierno tendrán que responder por las pensiones y los pasivos de los trabajadores. Eso no hay ni vuelta de hoja. El problema es que para todo eso se requiere transparentar. Transparentemos sin violentar la ley y sin violentar la Constitución. Violentando la ley y violentando la Constitución no se puede, compañeras y compañeros, utilizar como pretexto el problema para sobre esa base violentar la Constitución y modificar el contrato colectivo de trabajo. Dicen que defienden los derechos de los trabajadores y aquí plantean que los trabajadores se conformen con la pensión que dan las cuentas individuales con las comisiones que se llevan las AFORES. ¡Ah, qué graciosos! ¡Ah, qué gracioso! Sin revisar siquiera lo que está pasando con el sistema de pensiones. Compañeros, y en todo el país, requerimos revisar las estatales, requerimos revisar las de las universidades, requerimos revisar todas, pero también el sistema de cuentas individuales. ¿Cómo se justifica que un sistema de cuentas individuales tenga 7,000 millones de pesos invertido en promotores? ¿Cómo se justifica que se hayan llevado parte de la pechuga de las cuentas de pensionista a GNP? ¿A qué bonito órgano regulador es la CONSAR quien le dio la base de datos para que se llevaran 45,000 millones de pesos de las cuentas del pensionista a GNP? Y los moches también. Con eso no podemos estar de acuerdo, compañeras y compañeros. Y entonces, si ustedes aprueban esto, están aprobando una ilegalidad. Quieren que redactemos otro mecanismo y otro punto de acuerdo que incluya las auditorías, que incluya una serie de cuestiones que aquí se plantearon, pero sin violar la ley y sin meterse con el contrato colectivo de trabajo, sin violar la Constitución. Y Pacheco sabe perfectamente que aquí estuvo y sabe perfectamente a lo que estoy refiriendo y lo que implica. Aquí están aceptando ustedes, compañeros del PRI, y quienes voten, están aceptando violar la ley y la Constitución e intervenir el contrato colectivo de trabajo, que es facultad exclusiva de los trabajadores y la empresa. Por eso no podemos estar de acuerdo con eso que se plantea. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Gracias, presidente. Aquí un legislador habló que me antecedió
habló de que se estaba escribiendo un capítulo estos días. En realidad se está escribiendo un capítulo negro en la historia del país. Son los días de la traición a la patria que recordarán varias generaciones. Y esta reserva que introducen los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del Verde y de Nueva Alianza es el acta del Pemex-Proa. Por más que las buenas conciencias se rasguen las vestiduras y traten de aderezar este nuevo atraco al país, es el tercer rescate ominoso. Primero el Fobaproa, después el rescate carretero y ahora este Pemex-Proa, donde la característica común es que se socializan las pérdidas para que pague todo el país y se privatizan las ganancias. Con el Fobaproa hubo bancos pobres y banqueros ricos. Con el rescate carretero hubieron multimillonarios del salinismo, privilegiados de la obra pública y finalmente el costo lo pagaron todos los ciudadanos. Y aquí en esta reforma energética, cuando se habló de la ley de Pemex y de la ley de la CFE, se hablaba de crear empresas competitivas que iban a ser en realidad la posibilidad de que fueran auténticas empresas de clase mundial que compitieran con las transnacionales, y se habló de un cúmulo de situaciones que hoy no se sostienen porque tan están conscientes que están desmantelando, pulverizando y afectando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, que prácticamente están viendo esta parte de los pasivos para caminar hacia la liquidación de Petróleos Mexicanos. Por un lado, cometen una serie de aberraciones de carácter constitucional laboral, condicionando los derechos de los trabajadores mediante comprometer ya el contrato colectivo del trabajo, pero por otro lado se carga el costo al erario. Y es mentira lo que aquí se ha dicho de que era deuda pública como tal, era un pasivo de una empresa del Estado, pero que tiene su propia dinámica, sus propios ingresos y su propia administración. Y lo que se quiere hacer ahora es que a partir del próximo año, en el presupuesto de egresos de la Federación, se esté pagando directamente por los contribuyentes este pasivo. Al igual que se paga en el Fobaproa. No se trata, compañeros del PAN, de que se va a pagar de un día para otro, simplemente se va a ir pagando año con año y esto va a afectar la posibilidad de usar esos recursos en otro tipo de situaciones, como es infraestructura, como son programas sociales, como son atender tantas carencias y necesidades del país. Lo que es claro es que con esta reforma energética de Peña Nieto y de ustedes, señores de la mayoría mecánica, van a hacer este milagro al revés. Ahora Pemex no le va a dar recursos al país. Ahora Pemex le va a quitar recursos al país. Ahora Pemex no va a ser la principal fuente de ingresos, sino que ahora, además de todo, le va a tener que pagar el contribuyente para cubrir su pasivo laboral. Un pasivo laboral, sea igual de tolerante que con los demás, señor presidente, un pasivo laboral que ustedes en esta república de los eufemismos creen que cambiándole la palabra se transforma, como le hicieron con la cárcel a deudores, que el arraigo de deudores lo convirtieron en radicación de deudores, pero siguió siendo la misma situación. ¿Ustedes creen que cambiando las palabras van a engañar al pueblo de México? Y la realidad es que detrás de este pacto oscuro de pasarle esta deuda monstruosa a los mexicanos, hay también una tolerancia excesiva a una cúpula sindical faraónica y corrupta.
El PAN en la propaganda cuestiona a Romero de Champs y a los líderes del sindicato, pero en los hechos los cobija y los protege, así como los protegió Fox y los protegió Calderón, o como Raúl Muñoz Leos hizo su propio Pemex Gate, dándole préstamos ilegales al sindicato. Por esa razón, nosotros vemos que hay mucha hipocresía y mucha falsedad. Ustedes están aprobando otro Pemex Proa y otro pasivo para los mexicanos. Y queremos decirle, venga a debatir, señor diputado, venga a debatir, no sea cobarde y no siga su curul. Les pido, por favor, respeto y dejemos que el orador concluya con su intervención. Y quiero decir además que esto se acumula a la deuda de Peña Nieto y de Luis Videgaray. Más